Corrientes. En la Ribera Televisión te invitamos nuevamente a visitar la legislatura de la provincia de Córdoba. En esta oportunidad con una serie de entrevistas vinculadas con legisladores de distintas bancadas que hacen planteos relacionados precisamente con su tarea específica en el ámbito legislativo. A nuestras espaldas se prepara todo lo que tiene que ver con precisamente la preparación de la última sesión ordinaria del mes de abril. En ese marco, el debate y compartimos las entrevistas. Nuevamente el diálogo con Orlando Ardú y la verdad que un agradecimiento, Orlando, que nos atiendas en tu banca, previo a una jornada importante como la de mañana, seguramente con un montón de reuniones de comisiones en la jornada de hoy. Qué bueno que es que esté funcionando a pleno como está funcionando en la legislatura. La verdad que sí, desde ya muchas gracias, gracias a ustedes. Sinceramente, yo creo que más que todo este año, en el periodo pasado no tanto, pero este periodo me parece que realmente el bloque, no solo de la Unión Cívica Radical, sino del bloque Cambiemos, de la cual lo formamos en conjunto con el Frente Cívico, con 6 y 3 del PRO. El bloque Cambiemos hoy está hablando de un bloque de 21 legisladores, de los cuales estamos trabajando en forma conjunta, tenemos reuniones de interbloque, reuniones también no solo de interbloque, sino también del bloque de la UCR. Sinceramente estamos trabajando en forma conjunta, haciendo una oposición más que todo constructiva y no destructiva, ¿no? Yo pienso de que eso es más importante y lógicamente, porque si no, no haríamos política marcando unas buenas diferencias con el oficialismo. Entonces eso hace a que tenemos, llamémosle, muchas distinciones, opiniones, perdón, distintas de que, bueno, que lógicamente se las hacemos saber a Unión por Córdoba, ¿no? Ya sea de una forma o de otra, pero sinceramente yo creo que Unión por Córdoba hoy está pasando no un buen momento. Entonces, eso no significa de que nosotros nos tomemos, y eso hace a la democracia, nos tomemos de esto para marcar mucho más las diferencias. Al contrario, nosotros somos una oposición de la cual se puede hablar, una oposición de la cual acompañamos la gobernabilidad. Eso a nosotros también nos afectó mucho en algunos temas porque hemos acompañado, por ejemplo, mañana vamos a tratar uno de los temas, que es la ley de gasoductos nuevamente, y realmente vimos una improlijidad importante, ¿no?, que ha tenido Unión por Córdoba. Entonces, mañana la vamos a volver a tratar y seguramente si hay que volver a acompañar, porque nosotros acompañamos, seguramente la vamos a volver a acompañar, pero pura y exclusivamente por la gobernabilidad y para que las obras se hagan para los cordobeses. Ahora bien, hace del 2008 que el tema de los gasoductos, y más en el sur, que es un tema que muy esperado, sinceramente me parece de que deja mucho que desear de que Unión por Córdoba hoy esté en la situación en que está y siempre, por supuesto sin ninguna autocrítica, ¿no? Siempre le echa la culpa a la nación, le echa la culpa a cualquiera menos a ellos, pero ojalá de que este tema de los gasoductos se resuelva por la necesidad que tienen los cordobeses, más los cordobeses del sur. Nosotros desde el 2008 estamos viendo de que son puras promesas, de que son puros anuncios. Seguimos el 50% de los cordobeses sin acceso a la red natural de gas. Entonces, sinceramente, ni hablemos las fábricas, ¿no?, o las industrias. Sinceramente es un tema que lógicamente lo vamos a tratar mañana, ese es uno de los temas. Después tenemos, bueno, hemos acompañado la ley de endeudamiento, hemos acompañado la ley de jubilaciones. A ver, todo eso hemos acompañado pura y exclusivamente para la gobernabilidad. Ahora también seguramente en algún momento va a volver a tratarse el tema de la ley de bosques, es otro tema de la cual estamos trabajando y más que todo ahí sí cambiemos en forma conjunta con nuestras disidencias, porque dentro del bloque hay gente que piensa totalmente distinto. A algunos tenemos que llegar a algún tipo de equilibrio con la ley de bosque. El equilibrio sería equilibrar lo ambiental con lo productivo. Córdoba es realmente una provincia productiva, entonces es muy difícil
eh, llegar a algún tipo de equilibrio, no podemos ir a los extremos. Entonces estamos tratando de armar otra ley, aparte de la ley de bosque o de la ley de ordenamiento territorial de bosques nativos, también proponer una ley de forestación, de la cual Unión por Córdoba dice que están hablando del 1% en toda la provincia, nosotros pedimos el 3% de forestar toda la provincia, no solamente el sur, sino toda la provincia. Y también otra ley que estamos viendo y que la podríamos sumar a esta ley de bosques es el tema de un fuero ambiental, o sea que la provincia tenga realmente un fiscal y un juez ambiental que se dedique pura y exclusivamente y específicamente a estos temas, porque sinceramente hoy por hoy estamos a merced de la lapicera de un funcionario provincial, eso no puede ser. Entonces sería importante tener un fuero de ese tipo y también algún tipo de una ley, que en esa sí estamos casi todos de acuerdo, de una ley de agricultura familiar, ¿no? Más que todo para los pequeños y súper pequeños productores, que hay muchos en el norte, con menos de 50 hectáreas y menos de 20 bovinos o cabrinos, pero bueno, esas son las ideas que tenemos, las propuestas que seguramente vamos a tener de Cambiemos, por lo menos en esos temas, solo que me quieras preguntar algún tema más específico, ¿no? Puntualmente, los intendentes de el gasoducto Manicero, encabezado por un dirigente radical, como es Marcos Carazo, están haciendo un planteo precisamente para hacer un trabajo muy específico con toda la línea de intendentes. Si ustedes tienen una mirada, se han acercado al bloque, han presentado ante la legislatura algún tipo de proyecto o de iniciativa al respecto. Nosotros constantemente estamos, este es un bloque también y no es porque lo presida yo, pero es un bloque de la cual es muy abierto. Yo constantemente, o te diría una vez por mes, me junto con el presidente del partido y con el presidente del Foro de Intendentes Radicales y hacemos reuniones en forma conjunta los tres. No hace falta que estén los presidentes, sino miembros de los foros. Así que la verdad es que yo ese tema ya lo sabía. Hablé con Marcos, hablé con los 14 intendentes que tiene el departamento de Río Cuarto, hablé también sí, más que todo, no incide tanto en en el departamento de Río Cuarto, pero sí en el departamento de Juárez Selman. Pero sí, hablamos, pero bueno, es todo parte de las redes troncales que tienen que estar en esta licitación que se vuelve a caer, que es una licitación de la cual sigo insistiendo, hace del 2008 que la venían prometiendo, volvieron con el tema de los chinos y ver la posibilidad de que tuvieran algún tipo de préstamos, y bueno, se vuelve a caer. Orlando, vos sos un hombre de un reconocimiento territorial importante, sos un hombre importante dentro del radicalismo. Sabemos que tu nombre circula como una de las referencias importantes para el camino que viene en pocos meses. ¿Lo tomás con compromiso, lo tomás como inquietud o simplemente es una referencia en un análisis político global donde tu nombre es uno más? ¿Tenés expectativas electorales para agosto? Y la verdad que, a ver, siempre todo dirigente político, y más que todo de un partido como la Unión Cívica Radical, que tiene un poderío importante dentro de lo que es la provincia, y llamémosle la columna vertebral de Cambiemos, digámoslo así, por la cantidad de dirigentes y de militantes que tiene la Unión Cívica Radical. Lógicamente que uno siempre tiene algún tipo de expectativa, eh, eh, nunca yo le diría, no, mire, la verdad es que yo estoy bien acá, sí, por supuesto que cumplo, y voy a seguir cumpliendo como presidente del bloque, la gente me eligió para ser legislador. No creo que yo para esta tenga algún tipo de intervención en el tema de diputados nacionales, pero si el partido y si los dirigentes estamos de acuerdo en que tenga que estar en alguna lista, lógicamente lo voy a hacer, pero no me parece que sea el momento ni de definiciones. Hay que esperar a ver qué dice el partido. Yo creo que también hay legisladores y diputados nacionales actuales que en sus justas posibilidades tendrían que repetir o ver la posibilidad de volver a ser diputado, porque han sido muy buenos diputados, ya sea
la diputada Carrizo, la diputada Brenda Austin, el diputado Diego Mestre, son diputados que realmente tienen la posibilidad de volver a constituir la Cámara de la Nación, pero eso lo va a decidir el partido. Sinceramente estamos y tratando lo que sí dentro de Cambiemos me parece que es muy importante, más que los nombres, es que Cambiemos lleve una lista de acuerdo. Nosotros no podemos darnos el lujo en Córdoba de tener pasos. Yo personalmente pienso que las pasos ha sido un invento del kirchnerismo para destruir los partidos políticos, entre ellos nuestro partido. Porque si usted me dice hoy, en las pasos que han transcurrido, el kirchnerismo ¿en cuántas provincias ha presentado más de una lista? En ninguna. El kirchnerismo siempre presentó una sola lista en todo el país. La única vez que presentaron 2 listas fue cuando fueron Linterna Fernández con Domínguez, es la única para gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero si no, en todas. Ahora, pregunte en todas qué hizo el radicalismo. No hemos presentado menos de 4, 5 o 6 listas, hasta 8 listas hemos presentado en las PASO. Pero eso porque lógicamente tenemos un partido grande, un partido que tiene sus deseos, tiene sus ambiciones y bueno, hace a que estos temas de las PASO sea un invento para que nosotros como partido nos tratemos de destruir. Y eso no puede pasar con Cambiemos. Entonces, yo la verdad es que dentro de Cambiemos prefiero y brego para que haya realmente una lista de acuerdo, que nos pongamos de acuerdo, no hay mucho que ponerse de acuerdo, es una lista de 9 legisladores, de las cuales me parece que perfectamente nos vamos a poner de acuerdo, y brego por eso. Independientes. A vos, que cuando ves a una embarazada se te llenan los ojos de ternura y de amor por ese bebé en camino. A vos, que siempre estás dispuesto a cederle un asiento en el colectivo, a darle prioridad en una fila o ayudarla para que no haga esfuerzo de más. A vos, que siempre preguntás de cuánto tiempo está y si ya sabes si será nena o varón. A vos, queremos pedirte que si conoces a una embarazada sin obra social, le cuentes que el gobierno de la provincia de Córdoba lleva adelante el programa de protección de la embarazada y su bebé, una iniciativa que contempla la cobertura integral durante el embarazo, con controles prenatales gratuitos en prestadores públicos y privados, la entrega de medicamentos, el acceso a la asignación por embarazo que otorga la ANSES y el suplemento nutricional de leche entera fortificada para la embarazada. No siempre las futuras mamis tienen la posibilidad de informarse, pero hay un Estado que piensa en ellas. Vos podés hacer tu parte, avisándoles que pueden sumarse en farmacias y centros de salud adheridos, SUAC del gobierno de la provincia, en la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, en cada comuna, municipio o ingresando a equidadyempleo.cba.gov.ar. A las embarazadas sin obra social y a sus bebés por nacer, los cuidamos entre todos. Periódico La Ribera, 15 años de compromiso y responsabilidad periodística. Marmocult Amoblamientos. Haga realidad sus sueños y acondicione su hogar con nuestros muebles. Desde Río Cuarto hacia el país. Marmocult, General Soler 2170, 0358 4630 497. A Río Cuarto volvieron las obras. A Barrio Alberdi llegamos con agua potable y cloacas, beneficiando a más de 1.500 vecinos. En Barrio Pizarro estamos finalizando la primera etapa de los trabajos para deprimir las napas. En toda la ciudad avanzamos con 371 cuadras de cordón cuneta y continuamos con bacheos, repavimentación y mantenimiento en calles de tierra. Terminamos más de 40 de las 90 cuadras de pavimento que están previstas para este año. En el sur, abrimos el primer dispensario 24 horas para que la salud esté más cerca.
Reactivamos el plan de vivienda y ya entregamos 94 casas, más 150 posesiones de terrenos. Para el deporte y la cultura, refuncionalizamos el Centro 11, el Andino y habilitamos una sala cultural en el Palacio de Mójica. En conjunto con Nación y Provincia, estamos construyendo una moderna planta de tratamiento de residuos cloacales y el fundamental desagüe de Laguna Blanca para terminar con las inundaciones en la zona norte de la ciudad. A Río Cuarto, en solo 10 meses volvieron las obras. Gobierno de la ciudad de Río Cuarto. Estamos cerca. Independientes. Nuevamente dialogamos en este marco sentados en tu banca. Ya lo hicimos en Río Cuarto cuando nos visitaste, pero en un contexto totalmente distinto. ¿Qué cambió desde el 11 de noviembre cuando estuviste en Río Cuarto a la fecha en el ámbito legislativo y político de la provincia? Cambiaron muchas cosas, cambió el escenario nacional, cambió el escenario mundial y también hay una comprobación por el paso del tiempo de un alineamiento del gobierno provincial hacia el gobierno nacional y de la comprobación de la sociedad argentina sobre el incumplimiento de todas las promesas de campaña de Mauricio Macri. La situación económica de los argentinos han cambiado muchísimo. En aquel momento hablábamos de que hay una porción importante de los argentinos que tenían expectativa en Mauricio Macri, una expectativa de ascenso social, de cambiar lo que se hizo mal y avanzar sobre lo que ellos proponían, cómo llevar adelante el rumbo del país. Hoy está demostrado que realmente no solamente tienen una gran incapacidad, sino que han demostrado que están gobernando para los ricos, han transferido millones y millones de recursos a las corporaciones concentradas, están generando una bicicleta financiera en donde hablaban de la incorporación de dólares, no vino ni una inversión, solo bicicleta financiera. Hablaban de pobreza cero, mientras hay 1.500.000 pobres más. Cuando haces muchos análisis políticos se plantea que, incluso algunos analistas a nivel nacional plantean que Córdoba era uno de los principales aliados del gobierno nacional. En ese marco, si son los aliados, como se denuncia, como vos mismo lo estás planteando, ¿qué sentido tiene votar al aliado y no votar al oficialismo? Y en ese marco, ¿por qué hay diferencias entre esta coalición que han armado con Cambiemos y Unión por Córdoba? Es un juego que no es verdadero, intentan hacer un juego diferencial bajo una premisa que no es verdadera y creo que es incluso hasta peligrosa. Cuando Schiaretti habla de que él como un gobernador peronista va a garantizar la gobernabilidad, está suponiendo de que hay otros gobernadores que no van a garantizar la gobernabilidad. Está suponiendo que hay otros gobernadores o parte de las fuerzas políticas, la sociedad en general, intenta boicotear al gobierno de Mauricio Macri. Digo, se está poniendo en un lugar en el cual creo que se está aprovechando de la crisis propia del gobierno de Mauricio Macri, en la intención, o al menos en la comprensión de que el pueblo cordobés no lo va a responsabilizar por la crisis que está generando el gobierno de Mauricio Macri. ¿Vale la pena que un gobierno provincial como el de Córdoba, que dice hablar de la justicia social, que dice unir el peronismo para incluir, tenga una alianza estratégica desde el punto de vista económico con Mauricio Macri solo para que lo autoricen a tomar deuda a 50 años de la provincia? Es muy arriesgado lo que están haciendo, es muy complicado. Un gobierno que para adentro, se dice para adentro de Córdoba, y en algunos aspectos se dice progresista, y para afuera está sentado sobre las bases del liberalismo, que ya fracasó como teoría de gobierno, como teoría de rol del Estado, como teoría económica y financiera, en cuanto a que no hay una distribución equitativa de las riquezas, una distribución justa, inclusiva de las riquezas. Creo que
realmente hay una equivocación, hay una visión de lo que está sucediendo a nivel nacional en Córdoba por parte de esta Unión por Córdoba, por parte del partido que gobierna, que bueno, va a intentar tener en este marco electoral un gobierno que dispute sentidos en Córdoba y no se mete en lo nacional, pero la sociedad plebiscita los gobiernos nacionales, la sociedad tiene un nivel de politización enorme. Latinoamérica, fíjense ustedes que es Latinoamérica y también miren la elección de Francia, miren lo que ha pasado en Ecuador y fíjense que el mundo ha ascendido en un debate sobre la política. Hay algunos que lógicamente con sus acciones, con su individualismo, con sus paradigmas liberales desde el punto de vista cultural, generan la antipolítica, generan el que se vayan todos, terminan generando esto de que el Estado es nocivo para las sociedades. Y yo creo que aquellos que intentan jugar un juego intermedio después de gobiernos populares, les resulta más que contradictorio explicarlo, porque fíjense ustedes, Schiaretti quiere cooptar a todos los militantes kirchneristas, me ha pasado a mí, y les abren las puertas de atrás del PJ, pero al mismo tiempo para afuera tienen políticas liberales. Contradicciones que no tienen cómo resolverlas, ¿no? Porque fíjense ustedes que tanto Juan Schiaretti como José Manuel de la Sota fueron adversarios históricos del proyecto nacional y popular, de ese peronismo nacional y popular de Néstor y Cristina. De hoy esas contradicciones se ven claramente cuando se buscan aliados en los cuales políticamente, ideológicamente, no deberían estar cerca. Pero bueno, esta disputa de pro, porque hay un 70% de los cordobeses que ha votado a Mauricio Macri en el balotaje. Si uno se pone a ver, son muchos votantes de Unión por Córdoba los que votaron a Mauricio Macri y lógicamente ahora no saben cómo hacer para que esos votos vuelvan, ¿no? Cuando hablas de cooptación, ¿hubo legisladores que fueron cooptados por Unión por Córdoba o se mantiene ese bloque firme en sus convicciones respecto de la mirada que tiene de la política? En un principio hubo legisladores que tomaron la decisión de migrar al bloque oficialista, como si las bancas fueran mérito propio. Las bancas corresponden al pueblo, a la sociedad que te vota para cumplir un rol en la democracia. Yo no estoy de acuerdo de ninguna manera. Empezó Ricardo Bisani, pasó por Nora Vedano y Fernando Salvi, que han tomado la decisión de irse a Unión por Córdoba. El resto de los legisladores de esta banca, yo como jefe de bloque, tenemos la firme convicción de que nosotros tenemos que honrar el lugar donde nos pusieron nuestros votantes, tenemos que ser dignos representantes, pero al mismo tiempo también intérpretes de la realidad que estamos viviendo, en cómo llevar adelante nuestras ideas en esta Córdoba, una Córdoba sin duda difícil, una Córdoba en la cual nos encontramos con un gobierno que se dice peronista, pero que incumple la mayoría de las reivindicaciones del Partido Justicialista en cuanto a justicia social, inclusión social, independencia económica, autonomía política, y uno lo ve en relación a cómo basan su gobierno en base a la deuda pública y en base a las alianzas con sectores que no quieren la soberanía de nuestro pueblo. Entonces, nuestra banca no es una banca no es una banca que tenga precio. Nosotros tenemos la convicción, tenemos la fortaleza, nos podemos haber equivocado, tenemos la experiencia de gobierno y seguramente los argentinos van a ir con el tiempo teniendo mejores posibilidades de plebiscitar cómo fue la gestión de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, de Mauricio Macri. Hay una memoria muy presente de lo que ha sucedido y el nivel de vida, el estándar de vida que se vivía con Cristina y lo que está sucediendo ahora con Mauricio Macri. En ese sentido es que creo que hay una acción de aquellos que hoy detentan poder político en la intención de hacer que nosotros dejemos de existir como opción. ¿Por qué? Porque los argentinos tienen esa memoria muy presente de que Cristina sigue siendo una opción. Fíjense ustedes, mientras
mientras más pasa el tiempo en el gobierno de Mauricio Macri, mejor consideración vuelve a tener Cristina como una opción y como una alternativa, porque estamos hablando de modelos de país y los trabajadores y los distintos sectores de la sociedad se dan cuenta también. Creo que quizás sea una cuestión hasta cultural, ¿no? Cuando perdemos los derechos nos damos cuenta que los teníamos, ¿no? Cuando perdemos la calidad de vida nos damos cuenta que ya no nos podemos ir de vacaciones, ni que nos alcanza la plata a fin de mes y que realmente no podemos soñar un futuro. Es cuando lo perdemos, ¿no? Entonces, esta es la situación nuestra y es una situación en la cual no vinimos para jugar al pragmatismo político. Vinimos a la política, muchos de nosotros, para hacer de la política y para hacer de esta política que estamos haciendo no solamente una forma de vida, sino una forma de transformación. El día que la política nuestra deje de ser transformadora, nosotros tendremos que tener la humildad de retirarnos. Si al menos tenemos la sensibilidad y tenemos la conciencia de que el pueblo necesita dirigentes con coraje, dirigentes que realmente tengan honradez, tengan la capacidad de cumplir con sus propias promesas, pero cumplir con el pueblo. El pueblo tiene que tener mucha presencia dentro del dirigente, tiene que tener un control, tiene que tener una posibilidad de reclamarle al dirigente. Esto no es posible que un legislador o un diputado nacional se crea que las bancas son suyas. Las bancas son del pueblo, de la gente que los votó. No pueden de un día para el otro tomar la decisión de irse, así no. Daniel Pasarini, agradecido que nos atiendas en tu banca, ya lo hicimos como experiencia el año pasado. Realmente la gente del interior necesita saber en qué trabajan sus representantes y de qué forma lo hacen. En ese marco y en ese contexto estamos ahora nuevamente visitándote. ¿En qué estás trabajando? Bueno, Román, la verdad que un gusto que visiten nuevamente la legislatura, que es realmente abierta a todos los cordobeses y sobre todo a quienes somos del interior de la provincia. Es un orgullo que venga un medio que representa al interior de la provincia, que hace un ejercicio federal de la información y a quienes creemos en el federalismo nos llena de orgullo. Estamos trabajando en muchas cuestiones que tienen que ver puntualmente, como presidente de la Comisión de Salud, con un tema realmente hoy muy polémico, pero muy importante, que es el tema del uso del cannabis medicinal, que es este aceite que se obtiene a partir de la planta de marihuana, que tiene algún efecto terapéutico, que es ley nacional desde hace 15 días y que obviamente muchas organizaciones sociales, familiares de pacientes que están utilizando este aceite terapéutico, se han movilizado para que en Córdoba la legislatura y el Ministerio de Salud se expidan al respecto. Nosotros recibimos a los familiares y en el marco de la Comisión de Salud, a partir de la semana que viene, del martes 2 de mayo, vamos a comenzar con una serie de actividades que tienen que ver primero con información de este tema, primero para que la gente y los legisladores conozcan qué dice la ley nacional y también escuchar a quienes padecen problemas de salud que estarían usando y estarían teniendo algún efecto paliativo con el uso del aceite de cannabis y también escuchar a muchos científicos que tienen una mirada al respecto y una opinión científica. Bien, un recorrido que no te sorprende porque sos un hombre de largos recorridos por el interior de la provincia y además una persona que representa en el esquema político permanentemente la posibilidad de estar ocupando espacios de preponderancia en ámbitos como te sucedió en el Ejecutivo, pero también pensando en el futuro, en este 2017, donde se están discutiendo escenarios que representan un desafío importante. ¿Cómo te ves? ¿Te ves en esa discusión? ¿Tenés intenciones de hacerlo? Sabemos que tu nombre es uno de los que está dando vueltas en la mirada de los principales dirigentes de Unión por Córdoba. Bueno, en primer lugar, ya he manifestado públicamente mi voluntad y mi decisión de estar en la discusión de la lista de diputados nacionales para esta elección, pero también con mucha responsabilidad. Creo que todos los dirigentes políticos tenemos que estar preocupados y ocupados por la realidad que hoy nos aflige mucho. A mí realmente me preocupa que el presidente Macri distraiga su agenda de temas tan importantes como combatir la pobreza, la inflación, el desempleo, la situación social, que lamentablemente el gobierno no está pudiendo resolver, y ocupar su tiempo reuniéndose con Carrió, con algunos dirigentes que parecen que para ellos el único problema de la gente son las elecciones.
Si vos le preguntás a cualquier ciudadano aquí en la peatonal de Córdoba o en el centro de Río Cuarto, la gente creo que no tiene en su agenda el tema electoral. Claramente la elección va a ser en agosto, la PASO, dentro del partido justicialista al cual pertenezco y que integramos Unión por Córdoba. Tenemos muy en claro que vamos a defender todo lo que venimos haciendo en Córdoba en los últimos 18 años y claramente también vamos a defender para que el Gobierno Nacional resuelva muchos de los problemas que tiene, escuchando cosas que hemos hecho en Córdoba con mucho acierto y con mucho resultado, como por ejemplo la experiencia del boleto educativo gratuito, la experiencia que por ejemplo tenemos en muchos programas sociales donde Córdoba realmente marca una diferencia con el resto del país y donde claramente la conjunción de la fuerza de trabajo con la fuerza de la producción en una misma mesa para concertar políticas para salir de esta situación de la Argentina que hoy tiene más enfrentamientos que encuentros y que claramente no están dando resultado para la gente. En la legislatura, que es la caja de resonancia de la realidad de toda la provincia, son temas que también están puestos en la agenda, están empezando a ocupar y atravesar el eje de debate de cada una de las bancadas. Por supuesto, creo que la discusión importante que tuvimos cuando se trató el presupuesto, que es un presupuesto que realmente no solamente prevé y previsiona recursos, sino que claramente en 4 meses de ejecución uno ve las acciones. Hay obras de canalización, obras hídricas, estaciones de bombeo, obras de infraestructura eléctrica que están llegando a lugares donde es indispensable para poder llevar adelante obras de infraestructura, un ambicioso plan de ejecución de vialidad provincial que prevé este año más de 1.500 kilómetros de rutas en la provincia de Córdoba, con recursos propios de los cordobeses. Y una obra emblemática que es la de los gasoductos troncales, que tiene dificultades producto de que el financiamiento chino no va a ser factible y nosotros acompañamos la decisión del gobernador de cambiar este financiamiento y volver a licitar los gasoductos en otro esquema de financiamiento y hacerlo rápidamente, porque la obra del gas es una obra fundamental para el progreso de Córdoba, que no debe seguir esperando. Nosotros padecimos durante muchos años el cepo institucional y la imposibilidad de financiamiento de obras porque el Gobierno Nacional ni siquiera nos daba la garantía. Hoy tenemos la apertura de los mercados y el Gobierno Nacional le está posibilitando la toma de créditos a la provincia. Lo que queremos rápidamente que esa decisión financiera se traduzca en obras. Daniel, sos un hombre de generosidad a la hora de plantear todos los temas. En la previa ni siquiera me preguntaste de qué íbamos a hablar. Estamos cerrando la nota, la vamos a estar compartiendo casi en 60 localidades de la provincia. ¿Cuál es el mensaje desde tu banca, desde tu actividad política que le podés dejar, que podés compartir con cada uno de los ciudadanos de Córdoba, sobre todo del sur, del interior del interior? Bueno, que tenemos que seguir trabajando. Los cordobeses tenemos una característica que es nuestra capacidad de lucha, nuestra capacidad de superación y la capacidad de haber enfrentado adversidades a lo largo de la historia y haber marcado tendencias en la Argentina de cómo se tiene que conseguir un objetivo a través de la lucha. Creo que la Argentina está dejando atrás una etapa en la cual el peronismo también está actualizándose. Creo que el kirchnerismo ya es una cuestión del pasado y que debemos dar una discusión abierta hacia toda la sociedad desde el lugar político que representamos. Y esa discusión tiene que ver con dotar a la política de transparencia, dotar a la política de nuevos contenidos y sobre todo entender que la comunicación es una parte de la política, pero no lo es toda. La política sigue siendo contenido, sigue siendo principios y en este caso creo que hoy hay valores fundamentales que tienen que ver con la sociedad, con el respeto por el otro, con el respeto de los derechos y con no resignar derechos que entre todos hemos conseguido. Creo que por ahí va el camino, por ahí va nuestro trabajo político y vamos a seguir defendiendo a Córdoba y la idea es defenderla a partir del año que viene desde el Congreso de la Nación. Independientes.
En Córdoba acompañamos a los jóvenes para que hagan realidad sus sueños y proyectos. Por eso, el gobierno de la provincia lanza el programa de apoyo al joven emprendedor, una gran iniciativa que brinda a miles de cordobeses la oportunidad de comenzar actividades productivas, de bienes y servicios, como así también científicas y de investigación. Si tenés entre 18 y 35 años, podés acceder a un crédito de hasta 50.000 pesos, además de recibir asesoramiento y beneficios impositivos que te permitan poner en marcha tu proyecto emprendedor. A partir del lunes 20 de marzo, descarga la solicitud desde la página cordobajoven.cba.gov.ar o bien pedila en la agencia Córdoba Joven, Hipólito Yrigoyen 494 planta baja y sus dependencias en el interior provincial. Para más información, ingresa a cordobajoven.cba.gov.ar o comunicate al 434-3300, Programa Provincial de Apoyo al Joven Emprendedor. Córdoba entre todos. Monza y Spinella SRL, dealer oficial Firestone, Bridgestone, venta de neumáticos para autos, camionetas, sector agrícola, servicio de gomería, alineado, balanceado, tren delantero, frenos, distribuidor autorizado Fire Agro, especialistas en neumáticos agrícolas, industriales, la mejor financiación, consulte presupuesto, contáctenos y lo visitaremos en Río Cuarto y zona. Monza y Spinella SRL, San Martín 1542, teléfono 358-424-2691. Laura, un placer entrevistarte ahora sentados en tu banca. Lo hicimos cuando el Parlamento se trasladó a Río Cuarto, te pudimos entrevistar en otros ámbitos, pero realmente es un placer estar sentados en la legislatura, en la banca que defiende la única mujer parlamentaria de la izquierda de la provincia. Así es una de las 3 bancas que ha conquistado el Frente de Izquierda, bueno, y me toca ser la representación femenina de esta bancada. ¿Y con qué mirada, con qué expectativa llegás a la legislatura representando a una minoría que le costó mucho tener una representación que empieza a ser importante ahora? Bueno, creo que la llegada a la banca y la conquista de la banca en el anterior periodo y con estas 3 bancas en este periodo es, por lo menos para nosotros, para el PTS, en el Frente de Izquierda, un nuevo puesto de lucha. Y así como históricamente hemos estado en las calles, hemos estado en las escuelas, en los lugares de trabajo, en las universidades, como trabajadores, como estudiantes, como delegados representando a nuestros compañeros, simplemente este es un nuevo puesto de lucha y que obviamente creemos que la fortaleza que tenemos quienes estamos en el Frente de Izquierda está en las calles y está en esos lugares de trabajo. Acá, como vos decís, somos una minoría a la que le costó llegar, hacemos valer la voz de los trabajadores, de las mujeres y de la juventud y en ese sentido presentamos proyectos e iniciativas que defienden nuestros derechos, no sus derechos sino nuestros. Y entonces como mujer, como docente, como trabajadora estamos ahí para simplemente elevar la voz de quienes no tienen voz o frente a los ataques que se discuten y se votan en esta legislatura, como hemos visto, por ejemplo, con respecto a las jubilaciones. Bien, y en ese marco, el planteo siempre cuando se es minoría es mucho más difícil que alcance los consensos necesarios como para que se transforme en una reforma importante. Hay muchos temas, la cuestión de género, la cuestión medioambiental. Ustedes atraviesan los debates realmente poniendo el cuerpo y además siendo los representantes de esos sectores que hacen planteos puntuales, específicos, pero que atraviesan a sectores de la comunidad importantes. Sí, yo creo que muchos de los debates que hemos traído y que se han expresado en esta legislatura tienen que ver con esos reclamos. Vos mencionabas la cuestión de género y creo que acá se han votado leyes que el oficialismo ha tomado de lo que nosotros hemos presentado y de la pelea que han dado las mujeres y quienes nos acompañan en las calles. Obviamente distorsionado, obviamente no con los presupuestos que nosotros requerimos, obviamente no con la misma lógica, pero sí que han tenido que hacerse eco de esos reclamos porque, como te decía, no son nuestros reclamos individuales, sino los de los sectores a los que representamos. Y en ese sentido, aunque las leyes no se votan tal cual las presentamos, sí la mayoría y el oficialismo tienen que hacerse eco de eso porque son problemas sociales agudos, son problemas como por ejemplo no solo los de género, sino el problema de los despidos, de las suspensiones, de los accidentes de trabajo, producto del aumento de la productividad. Ahora hemos presentado
a nivel nacional y vamos a presentar también en la legislatura un proyecto que plantea la reducción de la jornada laboral. Creemos que en la Argentina hay un nivel de sobreocupación para el 30% de la población que trabaja más de 48 horas y que lo tiene que hacer trabajando muchísimo más tiempo porque los salarios no alcanzan, y a su vez un enorme nivel de desocupación y de pobreza, como hemos visto en los últimos tiempos, del 40% en el Gran Córdoba, del 30% a nivel nacional, mientras las horas de trabajo se podrían repartir para que todos trabajen, para que quienes trabajen menos y que su calidad de vida mejore. Entonces, este proyecto que plantea las 6 horas como jornada laboral, 5 días a la semana, sin la reducción del salario y repartiendo las horas de trabajo para que todo el mundo pueda trabajar, obviamente con un salario igual a la canasta básica familiar, es un reclamo que nosotros presentamos y transformamos en proyecto de ley, pero que tiene que ver con las demandas de muchísimos sectores que realmente los laburantes en la fábrica dejan la vida y no puede seguir siendo esto así. Mientras las empresas amasan fortunas, vemos negociados enormes como bueno, ahora el escándalo de los gasoductos y los préstamos para esos gasoductos con los bancos chinos que se desdicen, se votan, se desdicen, etcétera. Entonces creemos que a la legislatura tienen que llegar esos reclamos y que la fuerza para imponerlos está de los trabajadores, las mujeres y la juventud organizados en las calles y en cada uno de esos lugares de trabajo. Nosotros proyectamos este programa, igual que nuestro medio gráfico, en 4 departamentos del sur, incorporamos Calamuchita ahora, es decir, estamos hablando siempre de una mirada de las personas del interior, que naturalmente no tienen cercanía con la legislatura, mucho menos con los legisladores y con las problemáticas y los ejes de debate que trascienden en este ámbito. En ese marco, una reflexión, una referencia respecto de lo que representa la izquierda, la importancia de que la izquierda esté ocupando 3 bancas y la posibilidad de que con miras a un año electoral y cuando haya que renovar bancas para el Congreso Nacional, sean convocados por ustedes. Bueno, con respecto a los temas que mencionábamos antes, creo que la situación de Río Cuarto, por ejemplo, en cuanto al nivel de desempleo y al desempleo juvenil, es una de las problemáticas que es la que te mencionaba recién. El caso de los derechos de las mujeres, bueno, ahí en Río Cuarto está nuestra compañera Guadalupe Fantín, que es una de las referencias también en la pelea por estos derechos. No es casual que el interior sea uno de los más desatendidos. Nosotros venimos sosteniendo la necesidad de que haya refugios para que las mujeres víctimas de violencia puedan acudir a esos refugios, y eso así como parte de un plan de emergencia que incluye otras medidas. El hecho de la joven esta asesinada en Villa María, bueno, se viene de muchísimos casos de femicidio en el interior. Creo que el mensaje a la población es que la importancia de que la izquierda que levanta estos reclamos esté presente en las legislaturas, así como en el Congreso, tiene que ver con fortalecer la lucha por esos derechos. Y que no somos parte de la casta política que gobierna y que dirige la provincia, que de hecho mientras se aumenta las dietas, como hemos denunciado a principio de mes, con lo que significa un salario casi igual al de un docente, porque hay que, y lo voy a sostener, lo voy a volver a decir, que las dietas de los diputados, de los legisladores acá en la provincia está en alrededor de los 128.000 pesos, y que esos 128.000 pesos significan un bruto, un salario de bolsillo, una dieta de bolsillo de alrededor de los 70.000 pesos, 80.000 pesos. Bueno, eso está muy lejano de la situación de la población que cobra entre 8, 10 y 14.000 pesos. Bueno, el aumento que percibieron los legisladores el mes pasado es exactamente igual a ese salario, 16.000 pesos, más que lo que cobra una docente inicial. Entonces, realmente la pelea porque no exista más esa casta política y que los que ocupen y hagamos política, seamos los propios trabajadores. Yo de hecho como docente sigo cobrando lo mismo que cobraba cuando daba clases con mis 31 horas y que somos los trabajadores, las mujeres, la juventud quienes tenemos que tomar la política en nuestras manos y como podrán ver yo no soy una política sino una docente que está ocupando, una trabajadora que está ocupando este puesto de lucha y que trato de honrarlo todos los días con nuestras acciones, que lo que tenemos que hacer es defender esos derechos para los cuales nos pusieron acá y obviamente repudiar y rechazar que haya una casta de políticos privilegiados que hacen de la política un negocio
y en beneficio de sus propios intereses y para mantener sus privilegios. Mientras tanto, las condiciones de la salud, de la educación, del medio ambiente, bueno, en el sur el problema de las inundaciones y de todo lo que ha significado las consecuencias del desmonte alevoso que se ha producido en los años previos en la provincia, la situación, bueno, de la violencia de género, los derechos de la juventud, son problemáticas no solo de la capital, que es donde podemos tener más visibilidad, sino de toda la provincia, y esos son los derechos que queremos defender. ¿Necesita presentación para la gente del interior? Creo que no. No, sí, en muchos lugares seguramente que sí. Por supuesto que en mi región, en mi ciudad, necesito siempre, la presentación siempre es necesaria. Después, más allá de los niveles de conocimiento lo que tenga la gente. Bueno, entonces con el legislador Antonio Benigno Rins, el Toño para nosotros, la posibilidad de estar ahora dialogando en tu banca, como nos habíamos prometido en alguna localidad cercana a Río Cuarto hace poco tiempo. ¿Trabajando en qué temas, Toño? Mira, yo estoy básicamente en la Comisión de Economía, de manera tal de que de mitad de año en adelante, cuando empiezan todos los temas presupuestarios y las rendiciones, hay una tarea importante. Pero en esta primera etapa estoy presente prácticamente en todas las discusiones de reuniones de bloque, el trabajo interno, haciendo los aportes por ahí que son más o menos importantes. La evaluación la hará cada uno que recibe los aportes, pero bueno, tratando de trabajar en una etapa de la vida en que uno cree por lo menos que ya tiene experiencia, ¿no? El año pasado te sorprendió y me sorprendiste cuando me contabas, ¿tuviste algún tipo de inconveniente físico? Te vimos acá con muletas, por ejemplo. O sea que tuviste varios, complejos. Sí, los años no vienen solos, ¿viste? Así que ha habido algunos de mayor a menor complejidad, con algunos stents que me han puesto también, y algunas dificultades que tuve al principio de año, pero gracias a Dios superadas, así que con ganas de seguir trabajando, pero vuelvo a repetir, bajándole un poco el pie del acelerador en una etapa de la vida en donde la experiencia también indica que los tiempos hay que manejarlos con prudencia, ¿no? En ese marco, Tonio, vos hablabas de la cuestión económica. La cuestión económica nos atraviesa en este momento de una manera que complica y complejiza toda la situación, ¿no? Sin ninguna duda, porque son las crisis económicas, más allá de las visiones que se pueden tener desde lo ideológico, existen como tales, independientemente de la ideología. Abordarlas desde uno o desde otro sector es la discusión en definitiva. Pero siempre es una frazada corta que la eterna discusión de la frazada corta, o los pies o la cabeza que tapemos. La tarea de la política frente a los economistas es precisamente tratar de que achiquemos un poquito los pies o metamos la cabeza para adentro y la frazada alcance en una visión política abarcativa de la problemática general que tiene el país en este momento. Yo creo que esa es la dificultad mayor. En la provincia, obviamente que las repercusiones de las crisis o la crisis económica también llega. Y bueno, acá lo que se discute son los caminos por donde se abordan estos problemas. Lo que estaba planteando tiene que ver con la mirada de un hombre que conoce el recorrido como estadista y la otra cuestión que es la discursiva y la ideológica. El estadista tiene que incluir a la mayor cantidad posible de personas dentro de un esquema donde se dan soluciones. Pero sin duda, yo te digo que la mayoría de los debates en este ámbito se dan precisamente en ese marco. Y por ahí es la tarea de un cuerpo colegiado que por ahí es difícil de evaluarla. Alguna vez hemos conversado contigo de eso, pero en esa discusión me parece, es mi modestísima opinión, que nosotros tenemos que inclinar siempre la balanza para tratar de llevar la solución concreta al hombre de carne y hueso concreto. Y dejar la discusión académica para otros ámbitos, pero que hay que darla también, porque desde las ideas surgen después las acciones, ¿no? Así que en ese camino estábamos tratando de aportar la experiencia, que algunos dicen que es un peine cuando ya sos calvo. Yo digo que la experiencia es cuando empezás a decir, tenían razón los que me decían que iba a pasar tal cosa. Ahí ya tenés experiencia. Tonio, la circunstancia política es caldo de cultivo en este ámbito. Acá es donde se discute esencialmente la política. En ese contexto estamos hablando de una mirada
de diferencia de criterio respecto entre nación y provincia, pero por otro lado con ya la proximidad de la definición de listas y de elecciones paso y después de elecciones generales. ¿Eso atenta contra la posibilidad de encontrar soluciones de fondo? Mira, creo que en líneas generales normalmente orientamos nuestro pensamiento generalmente esto, decimos los tiempos hacen que no se puedan lograr soluciones de fondo. Pero lo que ocurre es que la esencia de la democracia es imposible evitarlo. La esencia de la democracia es la diversidad, el pensamiento distinto, el tolerar al que mira de una manera diferente y muchas veces, aunque parezca mentira en este ámbito tan desacreditado en el orden social como es el ámbito de la legislatura, todos estos tiempos de discusiones y de cosas que a veces parecen que lo que hacen es retrasar, son procesos de maduración. El órgano legislativo amortigua los impactos negativos y a veces atenúa los impactos positivos de las acciones de gobierno en esa búsqueda de equilibrio permanente. Así que son las reglas de juego de la democracia. Llegan los tiempos políticos de elecciones y empiezan obviamente las especulaciones, porque sobre la base de las listas se fundamentan después los proyectos de gobierno que se van a llevar adelante. O sea, no es un tema menor. A veces se soluciona a gusto de uno y a veces que no. Hay que aprender también este ámbito tan amplio, tan participativo y tan plural, uno tiene que aprender a también absorber sus propias frustraciones, ¿no? Porque si no es muy difícil. Te ha tocado tener el ejercicio del poder, el poder en tu mano, ser un hombre gestionador, transitar un trabajo con gobiernos opositores. Todas tus gestiones como intendente fue así y también en el ámbito nacional, con muy poco tiempo de coincidencia con un gobierno nacional. Todo tiene que ver en la construcción de consensos, de ideas comunes y de tolerancia a la mirada distinta. Seguro, si no hay tolerancia, la tolerancia es la esencia de la democracia y bueno, en este ámbito yo digo, por algo nuestros mayores decían que en la legislatura tenían que ir ya la gente más grande, la gente mayor, y en el Senado ni qué hablar, porque con el ímpetu de la juventud es muy difícil este ámbito, porque los tiempos son distintos, hay que consensuar absolutamente todo, el ímpetu del trabajo, del empuje, de querer hacer, acá muere, acá muere. Acá lo único que se pueden tener son ideas, lo único que se pueden tener proyectos, la ejecución queda para otro campo. En ese terreno, Tonio, el radicalismo está atravesando a nivel provincial, lo mismo sucede en el ámbito de Río Cuarto, una situación de transición importante que implica el desafío de poder pensarse como estructura partidaria centenaria en una provincia que ha sido bastión y además en una composición de una estructura con nuevos actores, nuevos partidos políticos y con frentes electorales. Sí, sin duda. Hay una fuerte discusión y tensión interna en el partido que está, digamos, planteada de cara hacia que tenemos que hacer radicalismo puro, por llamarlo de alguna manera, o tener una visión aliancista. El radicalismo ha sido grande, en mi modesta opinión, también cuando ha pensado con la cabeza un poco más amplia y ha tenido criterios aliancistas, movimentistas, como prácticamente nació el radicalismo. Si hacemos hincapié en la historia del radicalismo, ha sido una discusión permanente y ha tenido épocas en donde los criterios hasta han cambiado de nombre, Unión Cívica Radical del Pueblo, UCRI, uno de ellos alianzas con algunos sectores del peronismo. Lo que pasó, por ejemplo, en la época de Cobo no fue novedoso, tiene antecedentes en el radicalismo de mucho tiempo. De manera tal de que me parece que es una discusión sana y que nos tendría que poner en una posición de mirar hacia adelante desde la buena fe, pensando que los criterios de amplitud, sumando voluntades de otros sectores y demás, me parece que es la salida para un radicalismo que si no se achica y se retroalimenta en su propia discusión interna. Me parece que permitir o tener una mirada hacia otros sectores nos abre un poco más la cabeza y nos pone en carrera para una contienda electoral que nos tiene que tener como protagonistas. Yo en eso sí que estoy absolutamente seguro. No puede haber una contienda electoral razonable y criteriosa en la Argentina sin la presencia del radicalismo en alguna de sus formas, ¿no?
Franco, te agradecemos la posibilidad de entrevistarte porque además sabemos que sos un hombre de actividades diversas, pero sos además en la legislatura uno de los representantes más jóvenes que ocupan bancas. En ese marco, generacionalmente, estás compartiendo una mirada distinta, pero con iniciativas e inquietudes que tienen que ver con la realidad que nos está impactando en este momento. Sí, por supuesto. Primero agradecerte a vos y bueno, nosotros como jóvenes entendemos que en principio tenemos que tener críticas y autocríticas que sustenten nuestras posiciones dentro de los lugares que corresponden, en mi caso en la legislatura, así también como la participación que tengo dentro de lo que es la juventud sindical. Ahora, la legislatura está llevando una política de Estado a igual instancia que la está llevando el macrismo a nivel nacional. Digo, en esta responsabilidad de gobernar que hoy le toca a Schiaretti, nosotros vemos su posición ante el neoliberalismo, es decir, che, acá se votó el blanqueo de capitales, se votó una ley de ART que perjudica a los trabajadores, se le sacó la posibilidad a los jubilados mediante una ley que es la 10.033, bueno, y seguimos nosotros desde nuestra posición, primero en las críticas que hacemos poder tener también una propuesta intermedia, ¿no? Cuando haces este tipo de planteo, vos no abandonás nunca esa pertenencia que tenés al movimiento sindical. Y en este caso con una representación joven. ¿En qué ámbitos, de qué manera, cómo la están llevando adelante? Bueno, nosotros entendemos que hoy los trabajadores tienen que cumplir un rol protagónico como fue en la historia del peronismo, en la resistencia al peronismo, en el 17 de octubre, que era no solamente en lo meramente sindical o quedarse en la discusión salarial, sino es salir a representar al pueblo dentro de los lugares institucionales, dentro de los centros vecinales, de los clubes de barrio, empezar a organizarse, porque esa es la meta del trabajador. Primero empezar la organización, porque no se puede pretender un proyecto de los trabajadores si primero no hay organización, ¿sí? Y para eso necesitamos crear la conciencia de clase correspondiente y para eso también tienen que estar a la altura de las circunstancias los dirigentes. Los dirigentes que muchas veces, cuando vienen los procesos eleccionarios, los trabajadores lamentablemente muy desinformados, y aparte cuando un trabajador empieza a ganar bien, por ahí también se olvida un poco de cuál es su clase, y la verdad que esa también es una responsabilidad del dirigente, de los delegados, del trabajador, de poder informar a la comunidad qué es lo mejor para el pueblo argentino, porque estas son políticas que ya hemos vivido, son los mismos actores que están en el gobierno nacional, este muchacho Aranguren, y son nombres que Melconian, son nombres que ya han sonado muchísimo tiempo en nuestra historia y que vienen a traer de nuevo la flexibilización laboral, el mercado internacional. Hoy las pymes han perdido un 50% de su producción. Fui el único legislador que presenté un proyecto de pyme. Traje las pymes a la legislatura y ni siquiera los representantes del movimiento obrero la votaron, del oficialismo. Entonces, eso es lo que digo yo cuando nos quedamos solamente en los discursos. Eso es cuando digo, no nos podemos quedar desde una postura tendenciosa hacia la gente o hacia los trabajadores y después cuando tenemos a la hora de tomar una decisión se hace totalmente lo contrario. Bueno, esa no es nuestra responsabilidad, por lo menos mía como joven. Mi responsabilidad como joven es dar el ejemplo y no quemar a una generación. Es por eso que tampoco, con todo lo que se hizo con algunos compañeros que se pasaron a Unión por Córdoba, lamentablemente, eso yo no lo puedo hacer, porque no puedo quemar a mi generación sabiendo que nuestra responsabilidad, sobre todo en el contexto que estamos, es de poder darle la posibilidad a los trabajadores, a los jubilados, a la sociedad cordobesa que tenga una voz dentro de la legislatura. Cuando haces este análisis y hablas del gobierno nacional, vemos muchas similitudes, muchas acciones, algunas las referenciaste, con decisiones y con miradas y con posturas que se tienen desde el gobierno provincial. ¿Coincidís? Sí, por supuesto. Bueno, justamente ahora ayer me tocó tratar en la Comisión de Industria, frente a todos los legisladores, los convenios que se hicieron con Renault y con Nissan. Se le da un grado alto de flujo de dinero a las empresas, pero la verdad que vemos que no les dan ninguna responsabilidad. O sea, son los que siempre se la han llevado en pala y la verdad que tenemos 1000 trabajadores que están en el Ministerio de Trabajo pidiendo la reincorporación, que se hicieron los despidos del año pasado y los anteriores, y la verdad que la responsabilidad de las empresas siempre es nula. Siempre es responsabilidad del Estado y de los trabajadores que están intermedios. Y tampoco se le da la participación en la ganancia al trabajador.
Y esto es lo que decía recién cuando hablaba del blanqueo de capitales. Son los bancos, las grandes empresas las que se siguen llegando en pala y tampoco se da la discusión de la renta financiera. Está bien, corresponde al gobierno nacional dentro del Congreso, pero dentro de las decisiones que tienen las legislaturas, también corresponde un análisis sectorial y global de lo que está pasando en la micro y macroeconomía. Con relación a tu pertenencia gremial, ¿qué mirada tenés de este escenario nuevo que nos toca vivir y sobre el que hemos tenido noticias, en algunos casos preocupantes, en otras con situaciones no deseadas, respecto de la conducción de los trabajadores, los sindicatos a nivel nacional? Bueno, en principio nosotros vemos que 2 o 3 dirigentes a nivel nacional se aburguesaron en las sillas, por no decir más, porque la verdad que son 4, 5, 6, la verdad que si nos ponemos a analizar, hay un grado de irresponsabilidad de los dirigentes notorio y que bueno, se vio reflejada en la última movilización que hicieron, que después dijeron, no, son de izquierda, son kirchneristas. No, mentira, son las bases, son los trabajadores. Son los trabajadores que les dicen que los intereses que ellos están priorizando no son los intereses de los trabajadores, no son los intereses que hoy los trabajadores están necesitando. Y aparte, obviamente, nosotros sabemos muy bien la cantidad de despidos que había en la Argentina, más de 300.000 despidos, 1.600.000 nuevos pobres, en Córdoba el 40% de pobreza, el 10,5% de indigencia, y vemos que a nivel nacional siguen especulando, siguen con la especulación y los hacemos responsables de los miles de despidos en la Argentina, porque siempre hemos dicho, y vos fíjate quiénes son los actores que están en las principales cabecillas, son o secretarios generales de federaciones o de uniones, son las cabezas macroeconómicas de Buenos Aires con brazos raquíticos en el interior del país. Es decir, siempre fueron los que fueron en detrimento de los sindicatos, por eso tenemos sindicatos en el interior del país pobres. Y sindicatos que cuando en Buenos Aires te cierran una paritaria del 18%, en Córdoba, como tenemos los impuestos más altos, resulta que es un 13%. Entonces cuando se genera el conflicto también. Y ahí viene la señal de poder de los cabecillas de Buenos Aires cuando te destituyen un secretario general que fue elegido por el voto popular. Entonces, digo, nosotros también criticamos, pero debemos tener una autocrítica como joven en nuestro sector también. Y de saber que hacia adelante debemos construir un nuevo sindicalismo, un sindicalismo que represente a los trabajadores. A ver, no decimos que los métodos estén mal, pero los dirigentes seguramente que sí.